Una lección más acerca de la vida de Jesús. Ya casi estamos cerca de la cruz. Jesús es escarnecido por los soldados. Esto está en Mateo capítulo 27, del 27 al 30, y en los pasajes paralelos, mientras algunos de la compañía romana, compuesta de entre 200 y 600 soldados, hicieron los arreglos necesarios para la crucifixión, otros se divirtieron cruelmente con Jesús. Del estrado de juicio lo llevaron al pretorio, que probablemente era la residencia del procurador, o sea, de Pilato. Lo desnudaron, probablemente de la parte superior del cuerpo, pusieron sobre sus hombros un manto de escarlata, como dice el versículo 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, rojo. El manto, o sea, los estaban disfrazando de rey, una imagen grotesca de rey. El manto sería una bufanda gastada de Pilato, un saco de uno de los soldados. En todo caso, representaba un vestido real. Era una parodia. Faltaban la corona de espinas y una caña como cetro para completar su equipo de rey. Entendieron que él pretendía ser rey, pero para ellos era un pobre ejemplo de rey débil, derrotado, impotente. Su desprecio hacia Jesús llegó al colmo. Escupían sobre él y le golpeaban en la cabeza con la caña, como dice el versículo 30, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Recordemos que tenía puesta la corona de espinas y esos golpes en la cabeza serían terriblemente dolorosos con las espinas que se clavaban en su frente y en su sien. Sacaron el manto de escarlata y lo vistieron de sus propios vestidos, pero aparentemente dejaron la corona de espina en su cabeza. Bien. Y así, vestido simplemente con la corona de espina y sus ropas, fue llevado rumbo al lugar donde sería crucificado. Ese trayecto que hay entre el pretorio y el lugar donde sería crucificado se lo suele llamar la Vía Dolorosa. Actualmente existe en Jerusalén, es un lugar turístico, yo hoy estaba viendo y es antiguo, son construcciones antiguas que lo han preservado y seguramente debe atraer a mucho turismo en ese lugar. ¿A qué se llama la Vía Dolorosa? Es el recorrido de Jesús hacia la cruz. En ese recorrido Jesús cargó el madero por las calles más populosas. Recordemos que había sido azotado, que le habían puesto la corona de espina y bien, todo el oprobio y todo no sé cuándo habría sido, creo que la última comida que él tuvo fue en la Pascua, en la Santa Cena, y experimentar todo este sufrimiento, este derrame de sangre, estaría sumamente debilitado. ¿Quién era Simón de Cirene cuando él era llevado por la vía dolorosa? Llamaron a uno que se llamaba Simón de Cirene. Se llamaba Simón de Cirene porque era procedente de Cirene, una ciudad de Libia, y era el padre de Alejandro y Rufo, según nos dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, llamado Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y alguien que no tenía nada que ver, hicieron que le llevara la cruz. Menciona que era el padre de Alejandro y de Rufo. Recordemos que los evangelios fueron escritos, si esto sucedió más o menos por el 30, los evangelios fueron escritos más o menos por el 70.
Entonces, tal vez luego de esto, bueno, nace la iglesia y ya tenía algunos años de existencia, tal vez Alejandro y Rufo fueran conocidos en la iglesia. Tal vez fueron, en esta oportunidad, Simón se convirtió, este encuentro con Jesús transformó su vida, afectó a sus hijos y luego llegaron a ser reconocidos Alejandro y Rufo. Lo cierto es que él citan como una referencia de este hombre que era el padre de Alejandro y Rufo, que sin duda serían conocidos por los lectores originales que eran del siglo I, del año más o menos 70, 65 al 70. ¿Qué reflexión le deja que ninguno de los discípulos de Jesús llevó la cruz, sino un extraño? Es un desafío a estar más cerca de Jesús. No había ninguno de los discípulos cerca, o por lo menos los romanos no vieron a nadie cerca para encargarle y llevar la cruz. Por eso se la dieron a un extraño. Y esto a nosotros nos deja una reflexión, es un desafío estar más cerca de Jesús. Tal vez los discípulos no estaban ahí o estaban lejos. Es el desafío de estar por donde Él va. En nuestro tiempo nosotros debemos pensar que por donde Él vaya nosotros debemos estar, ir con Él, vivir pegado, tan cerca de Él que no se nos pase ni una pisada de Él. Es un desafío a tener más compromiso. De los discípulos ninguno se menciona, salvo Juan ante la cruz, y luego, y previamente se menciona de Juan de Pedro, cuando fue arrestado y cuando estaba siendo enjuiciado. Pedro estaba ahí en el patio con los criados y con gente en el patio del sumo sacerdote donde Jesús era juzgado, y hace una mención el texto bíblico de que Pedro le seguía de lejos. Y eso es todo lo que se dice de los discípulos durante este periodo. Cuando Jesús fue arrestado, dice que cada uno se dispersaron. La vía dolorosa. Mateo 27:33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y sigue el relato. Marcos, Lucas y Juan se refieren al lugar de la cruz como el lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, lo cual parece indicar un lugar muy conocido. Juan agrega que había un huerto en el lugar donde Jesús fue crucificado. Gólgota es un término arameo que significa calavera o cráneo. El término calavera se deriva de la palabra, calvario. El término calvario se deriva de la palabra calavera. Algunos pensaban que se refería al lugar donde había muchos cráneos a la vista. Pero los judíos no permitían huesos humanos a la vista tan cerca de la ciudad. Lo más probable es que se refiera a un pequeño monte o cerro que tenía la forma de un cráneo. En el extremo norte del cerro del templo hay una formación que tiene la apariencia de un cráneo. Algunos han pensado que podría ser el lugar de la cruz, pero aún así quedan las dudas. No hay plena certeza de en qué lugar fue crucificado Jesús. La incertidumbre en cuanto al lugar de la crucifixión, sin embargo, no afecta la certidumbre en cuanto al hecho histórico en sí. El no saber a dónde fue no significa que no haya sucedido. Hacemos una pausa y lo siguiente que vamos a ver es Jesús en la cruz y las 7 palabras que él pronunció estando allí en la cruz.